Estamos Celestial aquí orando. Thank you for coming, everybody, brothers. Yesterday when I prayed for the 8 o'clock to 12 in here, and God bless for the prayer last night, and thank you for your spirit yesterday and you pray for intercession and pray, everybody. Amen. Amén, aleluya. Today I see the Acts, Hechos. Vamos a ver Hechos, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43. Acts 9, 36 and 43. Dorcas. Hoy vamos a hablar acerca de una hermana. Era una grande discípula de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y la verdad que es sorprendente lo que ella hace. Ya quisiéramos tener muchas discípulas de esas. Amén, Y aleluya. discípulos de esos. Amén. Amén. Póngase en pie. You can stand up and read the Bible, brother. Sí. Amen. Thank you. That's the word for God. Aleluya. Dice la Biblia así, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo leo uno, I'm reading 1, verse 36, you 37, and 42 together reading. You got it, hermano Alan? Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo así en el nombre de Jesús. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 2 juntos. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón el curtidor. Amén, aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a estar un poco viendo acerca de las buenas obras, que ese es el tema. Y vamos a ver acerca de lo que esta mujer o esta hermana que ya está con el Señor, lo que ella hacía. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos enseñes en esta tarde y que tu palabra traiga vida en esta tarde y vida en abundancia. Tu poder es grande y pido que tu presencia se mueva operando, Dios, visitando, libertando, transformando, y que tu gloria sea manifestada en esta tarde. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta tarde acerca del ejemplo de esta persona que había creído en tu nombre, Señor, en esta tarde. Señor, gracias por esta oportunidad. Te pedimos que nos guíes a toda tu justicia y que en esta noche, en esta tarde, tu bendición nos sea propicia. Señor, gracias por esta tarde. La gloria y la honra sea a ti, Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Come and God, sit, brothers, and puede tomar su asiento. Te damos gracias a Dios, hermano. Amén. Porque estamos aquí y algunos salieron, pero nosotros estamos aquí confiando en Dios. Aleluya. Esto es algo que nosotros debemos de pensar. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Dios en su tiempo va a hacer una obra extraordinaria, solo que necesitamos confiar en Dios. Amén, aleluya. Confiar, porque si no confiamos no vamos a poder en nosotros. A veces queremos ver, decía un folleto que venía viendo mi esposa, nos mandaron una información de la iglesia de los bautistas, que nos dieron un folleto que fuimos allá de los niños, y decía que no hay iglesia pequeña. Porque lo que Dios ve es el esfuerzo de las personas que están trabajando para Dios. Es un gran esfuerzo. No hay iglesia pequeña en realidad. La iglesia es una y es grande en toda la tierra. Amén. Entonces debemos de saber esto, que Dios, hermano, Dios nos resucitó.
¿verdad? Amén. Del pecado nos trajo a la vida nueva, a la vida en abundancia. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos saber que Dios vino y nos resucitó. Él vino, hizo una obra de salvación en nosotros. Ayer aprendimos que ya tenemos la salvación y que nuestro objetivo es poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, y nosotros poder ser ganadores de almas, conocer el Evangelio, llenarnos de la abundancia de la palabra, y que podamos nosotros alcanzar a los perdidos que están muertos en sus delitos y pecados y resucitarles con la palabra de Dios. Amén. Amén, aleluya. Entonces vamos a los versículos que tenemos ahí rápidamente. Dice la Biblia ahí, hermanos. Había entonces, después de esto, hermano, antes el hermano Cruz había predicado sobre Eneas, acerca de la sanidad que Dios hizo en este hombre, y todos vieron cómo Dios levantó a esta persona de su cama, cómo Dios operó. Pedro empezó a manifestar los milagros ahí del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios sanando el cuerpo de Eneas. Y después ahora, en esta ocasión, estaba una discípula que aprendió a los pies de los apóstoles, y que era una persona que fue discipulada por los apóstoles. Cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de alguien que se forma en la palabra de Dios y tiene los fundamentos de lo que es la verdad de Dios del Evangelio, lo que son las verdades bíblicas. Entonces dice ahí, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducción quiere decir Dorcas. O sea, en el griego ese nombre es Dorcas, pero su nombre se llamaba Tabita, ¿verdad? Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, ella era una persona que abundaba en buenas obras. Trabajaba para la obra de Dios. Ella era una persona que trabajaba y también daba a las personas pobres, ayudaba a los apóstoles, a la iglesia, dentro de lo que es la iglesia del Señor. Era una persona que se entendía y sabía que la obra de Dios se hizo porque había personas realmente que apoyaban la obra de Dios. No es nada más porque nosotros somos los llamados, pero es Dios que pone el corazón de la gente por ayudar a la obra de Dios que se está haciendo en la tierra. Amén, aleluya. Y en ese tiempo había también gente pobre. Usted sabe que la iglesia fue perseguida. La iglesia en el siglo I, la iglesia primitiva que hemos estado hablando, hubo una persecución y la gente se empezó a digregar a las ciudades, no digregar de la iglesia, pero digregarse en diferentes contornos de lo que es Jerusalén. Ya que el problema era de que ellos habían creído y Roma estaba controlando. Para Roma era importante los tributos, eso le interesaba a Roma. No importa qué religión tuvieras, pero Dios permitía la persecución porque ellos necesitaban predicar el Evangelio. Jesucristo había dicho, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Y ellos estaban cómodos en Jerusalén y llegó la persecución y empezaron a salir. Y empieza Felipe a proclamar el Evangelio y empieza a hacer grandes cosas. Ese hermano, uno de los diáconos que había sido preparado, que había sido entrenado y discipulado, empezó a presentar el Evangelio y las obras se empezaron a manifestar de Dios a través de Felipe. Las vidas eran salvas, cambiadas, las personas eran sanadas, las personas eran libres por el poder de la palabra y del Evangelio. Amén. Es lo que nosotros estamos creyendo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos confiando y siguiendo el camino de la fe. Entonces, dice aquí que abundaba. Cuando dice abundaba es que era una persona que tenía. No tenía nada más porque pues le caía del cielo el dinero. Es posible que esta mujer, vamos a ver qué es lo que ella hacía. Era una persona que de verdad trabajaba y tenía una gran compañía. Estaba en Jope, un lugar donde se transportaba había mucho movimiento de oro, de plata, de vestiduras caras que se vendían en ese tiempo, y lo vamos a ver ahorita en Crónicas. Donde cómo es que cuando Salomón construye el arca y cómo es que Jope era un punto de referencia de alguna manera, donde también transportaban en barcazas como oro, plata, madera y tantas cosas que transportaban y las llegaban a Jope. Y Jope era un lugar donde, por decirlo así, donde se vendían muchas cosas muy caras. Y las telas, ¿quién no compra la ropa hoy en día? Nadie se quiere vestir. Nadie le gusta la ropa. Si usted va a la tienda, a la Bell, a la JCPenney, a la Mall, usted ve la ropa, y la ropa, todo el mundo se vuelve loco por la ropa. En realidad es tela, pero hay gente que busca eso. Como dijo Jesús, buscan el vestir, buscan el comer y estar bien. Y bueno, eso está bien, pero lo importante para Cristo era que buscaran el reino de Dios y su justicia. Es lo que a Cristo le interesaba. Amén. Porque lo demás la gente lo buscaban comúnmente. Entonces, esta mujer abundaba en buenas obras y se dedicaba a coser vestidos.
Es lo que hacía ella. Se dedicaba a coser vestidos, túnicas para los pobres. Qué interesante. Eso es lo que se dedicaba a esta mujer. Era una mujer que era una costurera. Quiero pensar que era costurera de costureras, porque no era cualquier persona. Parece ser que la costura en aquel tiempo era muy buen pagado, o era un negocio que realmente sí daba y que prosperaba a la persona, porque las telas eran caras en ese tiempo. Y bueno, hoy en día también hay telas que son bien caras. Usted va, vale como $300 un traje de no sé, de tela de no sé qué. Entonces la tela en ese tiempo era muy cara, y se dedicaba a ella a hacer vestidos y túnicas para los pobres. Esta costumbre ha sido intimada más adelante en la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Incluso su nombre ha presidido las sociedades de las señoras. O sea, hay lugares, hermanos, que le han puesto Dorcas a sus compañías, ¿sí sabías? Hay lugares donde hay personas que han tomado ese nombre porque sabían que en ese tiempo de ella, o sea, era una persona próspera. No era próspera nada porque sí tenía una gracia y una virtud. Ella cosía y hacía vestidos y túnicas. Entonces, hoy en día hay lugares que se llaman así. Y de verdad que cuando Dios está dice la Biblia, que todo lo que hagamos, cuando todos nosotros hacemos, dice uno de los versículos de Job, dice que a sus manos ha dado bendición el Señor. Dice esa parte de la Biblia. Entonces, nuestras manos, ¿qué hacemos con nuestras manos? Nuestras manos son muy importantes. Y esta mujer, sus manos las usaba, y su capacidad, Dios le dio la capacidad para poder hacer ese tipo de trabajo. Hoy en día tenemos nombres. Dice que se ha dedicado a la beneficencia. Parece ser que es la primera, por lo menos de la que tenemos conocimiento. Se dedicó a estos actos de amor inspirada por Cristo. Su ejemplo ha sido una fuente de inspiración constante para las buenas obras. Una de las cosas que podemos ver en ella es que la inspiración a mucha gente que empezó a hacer lo mismo, porque ella fue inspirada por Cristo realmente. La inspiración que tenía no era la inspiración de ella, era una inspiración por parte de Cristo. Amén, aleluya. Cuando tú te inspiras para hacer algo y para que digas, bueno, voy a montar este negocio, voy a hacer lo que voy a hacer, pero la pregunta es, de lo que tú saques, de lo que Dios te dé a ti, ¿qué vas a hacer? Porque no es nada más de que tú vendas o tú te prosperes y después ¿qué? Para enriquecerte. Es seguro que esta mujer tenía, y es seguro que esta mujer ayudaba dentro de la iglesia, pero era importante, ella reconocía y todo lo hacía bajo la inspiración de Cristo Jesús. Amén. Bajo la inspiración de Cristo, ¿verdad? Entonces, su ejemplo ha sido una fuente de inspiración constante para la buena obra de la iglesia. Ha mostrado innumerables actuaciones de espíritu de amor, o sea, de una actitud de amor hacia los pobres.